Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, una población especialmente vulnerable frente al COVID por varios frentes. Al menos la mitad vive en condiciones de pobreza. Son parte de la población trabajadora que vive al día y sin prestaciones laborales. La mayoría tiene que usar transporte público para llegar a sus lugares de trabajo y en muchos casos cuidan a personas mayores. ¿Qué podemos hacer para exhortar a sus empleadores a que sus derechos sean respetados y a que puedan quedarse en casa? Veamos el contexto. 97% de las trabajadoras del hogar no tienen servicio médico. Hace un año el gobierno federal presentó el programa piloto de afiliación al IMSS para trabajadoras del hogar. De las 2,5 millones de trabajadoras que hay en el país, solo 17,000 están afiliadas. En 2019 el Congreso también reformó la Ley Federal del Trabajo y estableció que sus jornadas laborales no deben exceder las 6 horas diarias y las 36 horas semanales, que deben de tener un contrato escrito, acceso a prestaciones y afiliación al IMSS. Sin embargo, 99% sigue trabajando sin contrato o enfrentando despidos injustificados. Además, frente a la pandemia de COVID-19, enfrentan una situación de especial vulnerabilidad. El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar ha denunciado despidos injustificados, recortes en sus ingresos o descansos obligatorios y no pagados. Además, no han recibido la capacitación sobre las medidas que deben de tomar, aunque frecuentemente son cuidadoras de menores, personas adultas mayores o enfermas. Por ello, 8 organizaciones ciudadanas iniciaron la campaña Cuida a quien te cuida y Contagiemos Solidaridad para pedir respeto a sus derechos y pago completo de su salario. También pidieron que las trabajadoras mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, embarazadas o en periodo de lactancia, puedan quedarse en casa sin perder su empleo o sus ingresos, y que quienes ya perdieron sus ingresos y se encuentran por debajo de la línea de pobreza reciban apoyos económicos del Estado. Punto y contrapunto. Tercer y último tema a discutir, y bueno, ¿quién mejor para empezar este bloque? Nadie mejor para empezar este bloque que Andrea Santiago. Tu organización, nosotros, ha sido una pieza clave para empujar esta campaña para poder darle seguridad social a las trabajadoras del hogar, que en efecto, Andrea, ahorita se enfrentan a una situación mucho más vulnerable por el tema del COVID-19. Exacto, sí, pues ahorita estamos bastante preocupados. Justamente hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Un día para visibilizar, ¿no?, la situación de precariedad laboral en la que normalmente laboran. Y bueno, pues nos agarra con esta coyuntura del COVID-19, que finalmente lo que hace es poner en mayor crisis a personas que obviamente no tienen seguridad social, que viven al día en muchos de los casos, y que el 50% normalmente se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema. Entonces, con estas características, ciertamente la crisis para ellas y para sus familias es muchísimo más grande. Entonces, estamos ahorita realmente consternados, preocupados, porque justamente, pese a que han habido grandes avances en materia legal, pese a que ya tenemos un programa piloto de inscripción a la seguridad social y que ahora sí ya tenemos en las leyes federales reconocidos la totalidad de sus derechos, es cierto que todavía falta un gran trecho para pasar del reconocimiento formal a la garantía. Y ahorita pues nos encuentra el COVID en una situación donde pues no estamos preparados para afrontar este tipo de crisis, y que obviamente a quienes más perjudica son nuevamente a las situaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad. Yo sé, Andrea, y bueno, que... frente a esto, sí. lo que hemos... Te iba a preguntar, porque yo sé que esta agenda ha sido transeccional, digamos que empezó en tiempos de la... ¿Me escuchas? Frente a esto, lo que hemos hecho pues es una campaña llamada Cuida a quien te cuida, para justamente poder visibilizar ahora sí que la sistemática vulneración de derechos a la que estas trabajadoras se enfrentan. Claro. ¿Sí me escuchas? Porque creo que no me oías hace rato. Hola, hola. No me oye. Bueno, a ver, le pregunto a Eder, porque yo sé que esta campaña de la organización Nosotros ha sido transeccional. Empezó a gestarse en tiempos del sexenio de Felipe Calderón, después durante el gobierno de Peña Nieto, y ahora con el gobierno del presidente López Obrador ha habido, digamos, un empuje nuevo, y también con la ratificación de un convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, creo que el 189, y si me equivoco, Lisa me puede corregir. Pero, Eder, ¿estás viendo al gobierno de México realmente poniendo el énfasis en esta situación de vulnerabilidad de las trabajadoras del hogar? Yo vuelvo a preguntar, no he visto a la secretaria del Trabajo, a Luis Alcalde, dedicarle una conferencia específica a ver cuáles van a ser las medidas laborales de este gobierno para poder atender la emergencia del COVID, y entre ellas la de trabajadoras del hogar.
Sí, a ver, Silvia Federici, una feminista italiana muy conocida, dice que todas las crisis humanitarias se han recargado siempre sobre las espaldas de las mujeres Sí. y esta no es la excepción. Efectivamente, el COVID viene a agudizar las contradicciones y una situación que se venía trabajando, ya lo decía ahorita Andrea, hay un proyecto piloto para darle seguridad social a las trabajadoras del hogar, pero ese proyecto piloto no contemplaba, como nadie contempló nunca, la posibilidad de esta pandemia que se nos atraviesa, y con esta pandemia se vienen a reflejar de manera más aguda todas las contradicciones y todas las crisis. El 90% de las personas que se dedican al trabajo del hogar son mujeres, el 75% no cuentan con prestaciones, son aproximadamente 2.2 millones de mujeres y 85.8 ganan máximo 2 salarios mínimos, es decir, están en condiciones de pobreza y son precisamente al no tener prestaciones, al no tener un contrato firmado en la mayoría de los casos, son quienes están más vulnerables. Efectivamente, es un proyecto transaccional porque activistas como Andrea y como la organización Nosotras y muchas feministas vienen empujándolo desde hace mucho tiempo. Ahorita el actual gobierno, la 4T, inició este proyecto y lo ha tratado de visibilizar, pero se nos atraviesa esta crisis, esta pandemia, que nos tiene que dar muchas lecciones y una de ellas es tenemos que reorientar la política pública hacia una economía de cuidados. Si no hacemos eso, nos seguimos arriesgando a que en cualquier otro momento se nos quebrante todo el proyecto de Estado que tenemos y ahí quién sabe qué pueda suceder. Lisa, ¿sí crees que este gobierno le vaya a dar más prioridad a este tema? Ahorita que en efecto estamos enfrentando una crisis que va a tocar también las partes laborales y que va sin duda a generarse también una recesión económica. Ya está la recesión, digamos, en la puerta de la esquina y no causada por las políticas de este gobierno, sino por una emergencia global que es la del coronavirus. Yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer que efectivamente el convenio 189 de la OIT estuvo parado en el escritorio presidencial y en el Senado de la República durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto y fue hasta la entrada de este nuevo gobierno y la nueva legislatura que pudo destrabarse. También hay que reconocer que ha habido campañas de información masiva en medios de comunicación como televisión y radio sobre la necesidad de afiliar a las trabajadoras del hogar a la seguridad social y particularmente a la atención médica, y que uno de los llamados, ¿no?, de esta administración tendría que ser justo ver por esos millones de mujeres, porque son mayoritaria, abrumadoramente mujeres las que prestan estos trabajos en nuestros hogares, que no tienen capacidad de atenderse médicamente en ningún lugar, y no solo ellas, sino sus familias. Recordemos que uno de los beneficios de los que sí tenemos seguridad social es poder inscribir a nuestros familiares directos para que reciban esa atención médica, y las trabajadoras del hogar hoy por hoy no lo pueden hacer. Pero me preocupan otras cosas que tienen que ver con la cancha de los empleadores, que somos, Genaro, pues personas como tú y como yo, que tienen que ver con la capacidad de informarles y capacitarles sobre cuáles son las medidas de autocuidado, de higiene y de cuidado del otro que deben tomarse para ellas mismas y sus familias durante los periodos de epidemia. Me preocupa que no las estamos proveyendo de ningún tipo de insumo, me preocupa que estamos vulnerando sus derechos laborales y que con ellas van muchísimas otras poblaciones, como por ejemplo el tema de, u otras cosas que se suman como interseccionalidad, como el tema de los adultos mayores que viven con menos de 2 salarios mínimos cada mes, que es más del 60%, o la abrumadora mayoría de las personas en la informalidad, que por supuesto tampoco tienen ningún tipo de red o atención social. En ese sentido, lo que se pide a través de estas campañas y a través de esta exigencia en colectivo como la que hacen nosotros es precisamente la adopción de ciertas medidas que tú ya anunciabas. Todavía no hemos visto públicamente ni por la Secretaría del Trabajo, ni por Desarrollo Social, ni por ninguna otra dependencia. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la suspensión de los pagos de servicios públicos como agua y electricidad, la no presentación de las declaraciones anuales, la suspensión de las cuotas patronales al Seguro Social de manera temporal y muchas otras que podrían tomarse como medidas contracíclicas y de urgencia para poder salvaguardar la economía familiar, pero al mismo tiempo para poder otorgar esos derechos a las personas. Y que además, Alfredo, tendrían que ser las medidas adoptadas por un gobierno que cree en el papel del Estado, que cree en la intervención del Estado ante las crisis económicas y ante las contingencias como la que estamos viviendo. ¿No la estamos viendo? Sí, un gobierno que además trae a cuestas un lema del obradorismo que es primero los pobres. Entonces, en ese sentido, ya es
ya es tarde. Ya es tarde. Lo que a mí a veces me causa la sensación cuando Eder nos dice eventualmente se presentará o estará por presentarse o ojalá ya es tarde, porque este es el momento en el que tenemos, como bien dice Lisa, que reconocernos como empleadores de todas estas personas, principalmente mujeres que laboran en el hogar, y que ya es momento, y ojalá la gente que nos ve tenga esta responsabilidad de, si no lo ha hecho, tiene que mandarlas a su casa, a sus casas, brindándoles la mayor seguridad posible y asegurándoles el pago en tanto dura esta crisis. Porque yo he escuchado el testimonio de Marcina Bautista, exfundadora del Sindicato Nacional de ex lideresa, perdón, del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, y hay testimonios que ya ha recopilado ella de sus compañeras que son brutales, patrones que están aprovechando la crisis para despedirlas, que no tienen la sensibilidad de entender que ellas son en muchas ocasiones quienes cuidan a los ancianos que están en nuestras casas, a los niños, a las niñas, y son grupos totalmente vulnerables y expuestos cuando regresan a sus lugares de donde viven, muchos de ellos ni siquiera en la propia ciudad, y tienen que recorrer tramos pues larguísimos y exponerse a muchísimos contactos. Son esas las personas que no pueden parar y no pueden quedarse en su hogar si no las apoyamos nosotros. Entonces, es importante en este momento hacer esa revisión en nuestros propios hogares y de verdad que si no las hemos asegurado, si no hemos entrado a este programa piloto, yo lo he hecho ya con 2 trabajadores que tengo cercanía por situaciones que me tocó asumir también algún trabajador, y es bastante fácil. Es bastante fácil en este momento incorporarlos para que no estén también privados de los servicios de salud en estos momentos que van a ser meses muy difíciles. Así es. A ver, le estoy pidiendo a mi productor a través de WhatsApp que por favor ponga en el súper el sitio donde puedes tú meterte, cualquier persona que tenga a personas trabajando en el hogar, para poderlas inscribir en el Seguro Social, y es trabajadorasdelhogar.gov.mx. Es una campaña que viene impulsada desde sociedad civil, desde organizaciones como nosotros, desde activistas como Marcelina Bautista y, por supuesto, Andrea. Un último comentario, Andrea, antes de irnos a la pausa para la paparrucha de la noche. Sí, pues, o sea, nada más resaltar que sí, creo que la verdadera pandemia para las trabajadoras del hogar ha sido definitivamente la desigualdad, que hoy sí la solidaridad y el compromiso para erradicarla como sociedad y gobierno es un deber ético y que no va a terminar hasta que todas las trabajadoras del hogar dejen de lidiar con estas crisis permanentes, porque eso sí hay que recalcarlo, las crisis que ellas viven por la vulneración de sus derechos son permanentes, no es que ahorita estén, ahorita sí están en una situación excepcional, pero ciertamente se enfrentan a muchas crisis porque no se les están respetando sus derechos y eso necesita acabar. Entonces necesitamos el compromiso de toda la sociedad, de gobierno, para que impulse medidas para proteger a esta población. Así es. Y bueno, fácilmente si entras al sitio de trabajadorasdelhogar.gov.mx, ahí puedes dar de alta al personal que trabaja en tu casa, a las trabajadoras del hogar o a cualquier otra persona que tengas trabajando en tu hogar. Trabajadorasdelhogar.gov.mx te lleva poquitísimo tiempo para poderle dar seguridad social a alguien que lo va a necesitar en estos momentos. Como dice Lecona, poquitísimo tiempo. Regresamos después de la pausa ya con la paparrucha de la noche para despedirnos. No te vayas.